Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos que son, pues una disección académica de un fenómeno muy de ahora. Así es. Analizan el modelo de negocio y la figura pública de un creador de contenido conocido como R. Spartan o Espartaco 18. Y las fuentes son bastante serias, ¿eh? Sí, son opiniones detalladas de 3 académicos con doctorado en psicología social, sociología y psicología clínica que, desglosan sus videos, sus publicaciones, sus mensajes. Básicamente todo. Nuestra misión es entender la estructura que hay detrás de su discurso de excelencia y disciplina. Ok, vamos a desglosar esto. Tenemos un análisis casi forense de un gurú de Internet. Y fíjate que lo fascinante aquí, y lo que hace que estas fuentes sean tan valiosas, es que el análisis va mucho más allá de la crítica superficial de es un vendehumos. Claro, se examinan con precisión los mecanismos psicológicos y sociológicos que sostienen este tipo de modelos. O sea, no se trata solo de lo que dice, Sino de por qué funciona. exacto, de por qué resuena con tanta fuerza en una audiencia específica, que son principalmente jóvenes buscando respuestas rápidas a problemas que son muy complejos. Es un estudio de casos sobre la seducción de la certeza en un mundo, incierto. Exacto. Y los análisis proponen empezar por lo más tangible, por los cimientos de todo, el modelo de negocio. Lo llaman, de forma muy sugerente, la matemática del humo. Me encanta el nombre. Y el punto de partida es una imagen con su lista de precios. La verdad es que dice muchísimo. Ofrece un consejo premium por 100 pesos mexicanos. Que consiste en un video de 1 minuto. 1 minuto. Luego, un saludo light por 50 pesos. Y la joya de la corona, una sesión 1-1 por 1,200 pesos, que te da 10 minutos de charla. 10 minutos y 3 días de seguimiento. Y es aquí donde la matemática empieza a desmontar la fachada. Si haces el cálculo como lo hacen las fuentes, las tarifas por hora son astronómicas. A ver, Un video de 1 minuto por 100 pesos equivale a una tarifa de 6,000 pesos por hora. 6,000. Pero la sesión 1-1 de 10 minutos por 1,200 pesos es todavía más alta. 7,200 pesos la hora. O sea, estamos hablando de tarifas que superan a las de muchos cirujanos o consultores de altísimo nivel. 7,200 pesos por hora. Es una cifra que, de verdad, cuesta procesar. Pero, ¿qué lleva a alguien a pagar eso por una charla? Los análisis profundizan en eso. Sí, y es una combinación de factores. Los análisis psicológicos sugieren que se vende una fantasía de proximidad al éxito. Claro. Pagar esa cantidad no es por el consejo en sí, que como veremos es casi inexistente, sino por el sentimiento de estar invirtiendo en una versión idealizada de uno mismo. Es como comprar un boleto para sentirte. Exacto. Para sentirte, aunque sea por 10 minutos, parte del círculo del ganador. Se explota la vulnerabilidad y la esperanza de una solución instantánea. Y lo más curioso es que, según las propias fuentes, él mismo se contradice de frente. Hay un video, documentado en los análisis, donde dice textualmente: $30 por sesión, 45 minutos a 1 hora. ¿Sí? Si hacemos la conversión, eso serían entre 600 y 800 pesos por hora. La diferencia es abismal. Totalmente. Entre los 7,200 que anuncia y los 800 que dice en video. Es la primera bandera roja que marcan los documentos. Una inconsistencia masiva que plantea una pregunta fundamental sobre el producto, ¿no? O sea, ¿qué valor real se puede ofrecer en 10 minutos? Nada. En un entorno clínico o de coaching serio, 10 minutos apenas alcanzan para los saludos iniciales. Es imposible establecer un contexto, entender un problema y ofrecer una guía significativa. Es muy poco tiempo. Uno de los psicólogos en las fuentes lo describe de forma muy cruda como cobrar por existir, por el mero hecho de prestarte atención. Y el seguimiento de 3 días es probablemente una serie de mensajes de texto, lo cual, en lugar de fomentar la autonomía del cliente, crea un ciclo de dependencia emocional. Además, hay un detalle semántico que las fuentes señalan como una jugada maestra de autoprotección. Ah, sí, esto es clave. En uno de los mensajes con un potencial cliente, R. Spartan corrige: no doy asesorías, son charlas 1.1. A primera vista parece un detalle menor, pero las implicaciones son enormes, enormes. Y es una distinción clave. El término asesoría o terapia conlleva una responsabilidad profesional, ética y, por supuesto, legal. Implica una formación, un método. Exacto, una expectativa de resultados. La palabra charla, en cambio, lo despoja de toda esa responsabilidad. Es informal, es una plática entre amigos.
Legalmente, lo blinda contra cualquier reclamo. Claro, puede prometer arreglar problemas en sus títulos, pero cuando se trata de la transacción te vende una simple charla. Se protege. Es una estrategia calculadísima. Totalmente. Y de la estructura del negocio pasamos a la prueba de fuego de su competencia. Y aquí es donde la fachada, según los análisis, se viene abajo pero de forma espectacular. Este es el mejor ejemplo. Los documentos relatan un incidente clave que ocurrió por mensajes directos. Un usuario le pide ayuda para una tesis real sobre filosofía, un tema que R. Spartan dice dominar. Y la pregunta es increíblemente específica y compleja. Sí, es una pregunta de posgrado. Las implicaciones éticas del pensamiento kantiano en la posmodernidad, contrastado con Lyotard y la Escuela de Frankfurt. Un tema que pondrían aprietos a cualquiera. Requiere un conocimiento profundo, muy estructurado. Y la respuesta de R. Spartan, documentada con capturas de pantalla, es simplemente: tú quieres una enciclopedia, busca en otro lado. Ni siquiera intenta, cero. Nada. Pero el usuario no se rinde y le insiste, le recuerda que él siempre está hablando de filosofía, de los estoicos, de Nietzsche. Claro, le recuerda su propia marca. Y es ahí cuando la respuesta de R. Spartan escala a una agresión directa. No le hagas a la mamada, ni siquiera me sigues. De la evasión al ataque personal. Este intercambio es un ejemplo perfecto, casi de manual, de lo que los psicólogos en las fuentes llaman impostura reactiva. Impostura reactiva. A ver, ¿qué significa eso exactamente? ¿Es solo un mecanismo de defensa para desviar la atención de su ignorancia? Es más que eso. No es una defensa pasiva, es un contraataque. La impostura reactiva ocurre cuando una persona que ha construido su identidad sobre un conocimiento superficial es confrontada con un desafío real que expone sus límites. Ok. En lugar de admitir no sé, lo que socavaría toda su marca, reacciona atacando la legitimidad de la pregunta o, como en este caso, la integridad del que pregunta. Descalifica al mensajero. Justo. El objetivo es descalificar al mensajero para no tener que enfrentar el mensaje. Es una táctica para mantener el control de la narrativa y proteger un ego que es muy frágil. Y la ironía es que no necesitamos a un tercero para exponerlo. Los análisis documentan que él mismo se delata. Se vende como un pensador, pero en uno de sus videos admite, con una sinceridad casi cómica: sí, esto es increíble. Si me hablas de filosofía, ya no entiendo nada. Ya no entiendo si me hablas de Sócrates o de Aristóteles. La conclusión de los análisis es, por tanto, inequívoca. No sabe de filosofía, sabe frases de filosofía. Exacto. Utiliza citas y nombres de grandes pensadores como lo que llaman decoración intelectual. Es un barniz de profundidad para construir su marca personal, pero es incapaz de aplicar, analizar o sostener la más mínima conversación real sobre esos temas. Y cuando se le pide que lo haga, la fachada no solo se agrieta, se pulveriza. Lo cual es irónico, porque la frase más famosa de Sócrates es: solo sé que no sé nada, pero dudo que estuviera cobrando 7,200 pesos la hora por demostrarlo. Esa es una buena puntualización. Y esa reacción agresiva, ese ataque cuando se le cuestiona, parece conectar directamente con la ideología central que vende. Totalmente. Los documentos se centran en una frase lapidaria de un video titulado «El pobre es pobre porque quiere». Su respuesta es: ¿el pobre es pobre porque quiere? Al chile. Sí, brutal. Su argumento se reduce a que si tienes internet y comida, no tienes excusa para no salir adelante. Un argumento de una simpleza tremenda. Los análisis sociológicos de las fuentes lo destrozan, explicando que ignora por completo un siglo de estudios sobre factores sistémicos. Claro, la desigualdad estructural, la falta de capital social. Exacto. Cultural, las barreras educativas, la discriminación sistémica, los problemas de salud mental no atendidos. Presentar la pobreza como una simple falla de voluntad individual es una falacia muy conveniente. Entiendo que el argumento ignora factores sistémicos, como señalan las fuentes. Pero, a ver, jugando un poco al abogado del diablo, ¿hay algún mérito, aunque sea mínimo, en la idea de la responsabilidad personal que él promueve? Es una excelente pregunta. ¿O es puramente una herramienta para culpar a la víctima, como concluyen los análisis? Es que justo ahí está el truco. La responsabilidad personal es, por supuesto, un componente del progreso de cualquier individuo. El problema no es la idea en sí, sino su absolutismo. Al hacerla la única variable. Exacto.
Al convertirla en la única variable, se crea una narrativa tóxica. Los análisis argumentan que su función no es empoderar, sino servir como un mecanismo de protección para su modelo de negocio. ¿Cómo? Si un cliente paga los 1,200 pesos y su vida no mejora, es culpa del mentor o de la charla de 10 minutos. No. Ah, claro. Según esta ideología, la culpa es del cliente por no quererlo lo suficiente, por no tener la disciplina necesaria. Así el producto siempre es perfecto y él queda absuelto de toda responsabilidad. Es un modelo infalible para el vendedor. Un círculo perfecto. Exacto. Y esta ideología tan simplista parece apoyarse, según las fuentes, en un universo de referentes igualmente limitado. El análisis de sus referentes culturales es, como dices, devastador. Sí, es muy revelador. Hay una obsesión casi exclusiva con una única figura de excelencia, el futbolista Cristiano Ronaldo. Lo cita sin parar. Es el paradigma de la disciplina, la mentalidad y el éxito. Y si conectamos esto con el panorama general, como hacen los documentos, esta fijación revela una visión increíblemente estrecha de lo que significa la grandeza humana. ¿En qué sentido? Los análisis argumentan que es una incapacidad para entender la excelencia fuera del ámbito del entretenimiento deportivo y, más profundamente, una confusión entre lo que es la fama y lo que es la trascendencia. Para ilustrar este punto, los análisis proponen un contraste que me pareció brutal. Mencionan otras formas de excelencia que realmente han transformado a la humanidad. Y que este discurso ignora por completo. En ciencia, por ejemplo, citan a Marie Curie, cuyos descubrimientos sobre la radioactividad han salvado incontables millones de vidas, o a Jonas Salk. Lo de Jonas Salk es un caso paradigmático. Desarrolló la vacuna contra la polio, una enfermedad que aterrorizó al mundo, y cuando le preguntaron quién poseía la patente respondió: la gente, diría yo, no hay patente. Se podría patentar el sol. ¡Wow! Renunció a una fortuna personal de miles de millones de dólares para que la vacuna fuera un bien público. Es la antítesis absoluta del modelo de Spartan, donde todo está orientado a la monetización personal. Es un contraste demoledor. Y los ejemplos continúan. En Humanidades mencionan a Hannah Arendt, que nos dio el concepto de la banalidad del mal. O en el campo de la paz y la justicia, Irena Sendler, que salvó a 2.500 niños del gueto de Varsovia. O Malala Yousafzai. Claro, el veredicto del análisis es que esta pobreza de referentes es muy significativa. Demuestra que su búsqueda no es de contribución intelectual, ética o social, sino de fama, admiración y riqueza. Quiere la visibilidad de Cristiano Ronaldo, no el impacto anónimo y transformador de Jonas Salk. Y esta mentalidad nos lleva a la parte más preocupante del análisis: el peligro potencial de este modelo, que va más allá de ser simplemente un mal consejo. Aquí es donde se pone serio. Las fuentes describen algo que llaman el ciclo de monetización del trauma. ¿Puedes explicarlo? Claro. Es un modelo que, según los análisis, funciona en varios pasos. Primero, el mentor utiliza su propio trauma, en este caso menciona haber sufrido bullying o pobreza, no como una experiencia de vida, sino como una credencial de autoridad. Se posiciona como alguien que salió del hoyo. Exacto, y por lo tanto tiene la clave. Segundo, ofrece una solución universal y simplista, disciplina, mentalidad, a un público vulnerable que busca respuestas. Y tercero, si la solución parece funcionar, él se lleva el crédito, todo el crédito. Pero cuarto, y aquí viene lo crucial, si no funciona, se invierte la carga de la prueba. La culpa es del cliente por ser mediocre, flojo o no esforzarse lo suficiente. El ciclo se cierra y se repite, siempre protegiendo al vendedor. La promesa que hace en sus transmisiones en vivo es especialmente alarmante. El título literal es: ¿tienes problemas? Entra y los arreglo. Una promesa increíblemente audaz y peligrosa. Totalmente. Y esto plantea la pregunta más seria que exponen los clínicos en los documentos. ¿Qué sucede si una persona, en una crisis real, con ideación suicida, en una situación de violencia doméstica, con una adicción grave, entra a uno de esos directos buscando que un influencer le arregle el problema? Las fuentes lo califican, sin rodeos, como una práctica no regulada de intervención psicológica.
Alguien sin ninguna formación clínica que según los mismos documentos no terminó la preparatoria, dando consejos genéricos de disciplina. A personas en crisis aguda. Puede causar un daño real e irreparable. Exacto. El término técnico que usan los expertos para este tipo de daño es iatrogenia emocional, ¿cierto? Sí, es el perjuicio o daño no intencional causado por un supuesto acto terapéutico. En este contexto, es el daño emocional causado por un supuesto sanador. Un consejo como échale ganas a una persona con depresión clínica severa no solo es inútil, sino que puede agravar su sentimiento de culpa y desesperanza. El consejo equivocado en el momento equivocado puede tener consecuencias fatales. y los documentos señalan la profunda y triste ironía de todo esto. Informan que mientras él vendía estos consejos de éxito y cobraba tarifas exorbitantes, al parecer vivía en un albergue para personas en situación de calle. Cadipsi se llamaba. La desconexión entre la fantasía que vendía y su realidad era total. Entonces, después de recorrer todo este análisis, ¿qué significa todo esto? Lo que las fuentes presentan es un modelo de negocio que parece monetizar la vulnerabilidad y la esperanza. Así es. Se basa en una autoridad autoproclamada que no resiste el más mínimo escrutinio, vendiendo una fantasía de éxito y sabiduría que, según los propios documentos, el mentor está muy lejos de haber alcanzado. Hay una cita final en uno de los análisis que me pareció muy potente para resumirlo todo. ¿Cuál es? Describe a R. Spartan no como un mentor, sino como un vendedor de espejos. Le vende a sus seguidores no un camino, sino un reflejo embellecido de la persona que anhelan ser, y les cobra por la ilusión de mirar ese reflejo. Es una analogía muy precisa. Y estos documentos nos dejan con una reflexión que va más allá de este caso particular. En un mundo saturado de contenido y gurús digitales que prometen soluciones para todo, ¿qué herramientas podemos desarrollar para diferenciar entre una guía genuina que fomenta la autonomía, el pensamiento crítico, y un modelo de negocio diseñado para crear dependencia y explotar la inseguridad? Es la gran pregunta. ¿Cómo se reconoce la sutil pero crucial diferencia entre un consejo valioso y lo que podríamos llamar un placebo de autoridad?